pues alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos, nosotros en el día de hoy venimos a compartir con ustedes un mensaje fundamental para el funcionamiento de la democracia y básicamente para lo que solicita la Constitución de la República en su artículo 75, número 12, que es luchar por elevar permanentemente la calidad de la democracia, paso a paso. Para poderlo lograr tenemos que tomar en cuenta, y eso lo hemos planteado muchas veces, el artículo 6 de la Constitución, que nos habla de la supremacía de esa Carta Magna. Y nos dice que toda persona u órgano que ejerza potestades públicas está sujeto a la Constitución, norma suprema y fundamento jurídico del Estado. Pero también el artículo 2 de la Constitución de la República establece para el funcionamiento de la democracia que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o de manera directa, en la forma que establece la Constitución y las leyes. Es un requisito, por lo que hemos planteado, que la democracia sea guiada por el contenido y propósito claro de la Constitución de la República. Porque es que esa Constitución no está preparada para que un tirano, aspirante a tirano, caudillista o mesiánico, quiera violar la Constitución. Al contrario, hay un llamado en esa Constitución, en el artículo 216, numeral 3, que plantea que los fines de un político y de un partido deben ser servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de toda la sociedad dominicana. Todo eso para poder cumplir con eficiencia lo que plantea el artículo 142 de la Constitución, que es clara y precisa cuando dice que los cargos públicos deben ser otorgados por méritos y profesionalización, no por mentirle al pueblo ni nada. En esa dirección faltan cerca de 3 años para las elecciones del 2028. Y esas elecciones deben ser llevadas a efecto conforme a lo que establece la Constitución y también la ley de partidos, que nos señala que la pre-campaña de cada partido debe de comenzar el primer domingo de julio del año 2027. Falta entonces lo que resta del 2025, todo el año 2026 y más de la mitad del 2027. Durante ese periodo no se puede hacer campaña, no se puede llevar a cabo una campaña proselitista, una campaña política en favor de ningún candidato. Eso es lo que dice la ley. Y eso es lo que nos ordena hacer la Constitución. Darle cumplimiento
para la Constitución y las leyes de la República. Por eso hay que hacer, desde el Poder Ejecutivo, de la Junta Central Electoral, hay que hacer todo lo posible porque no haya proselitismo a destiempo, porque nadie viola la Constitución de la República. El periodo que nos queda ahora es de luchar contra la ignorancia cívica, ética, de valores patrios y de conocimiento del manejo del Estado. Fue por eso que cuando nos dirigíamos al país desde Radio y Televisión Dominicana, el día en que el presidente de la República había emitido el decreto 288-25 que promovía, exaltaba al ciudadano ilustre y patriota Juancito Rodríguez García, Juancito Rodríguez, a héroe nacional, porque había combatido la tiranía de Trujillo, nosotros le hicimos la siguiente petición al presidente de la República. Oigámosla. Don Andrés. Solicitarle al señor presidente de la República que ordene que en el tiempo más breve posible se elabore una enciclopedia de la vida de los héroes de la patria, de todos los que están en la Casa de la Patria, en el Panteón Nacional. Muy buena idea. Que se ordene y que se distribuya en todas las escuelas y se hagan concursos para que todos los jóvenes participen conociendo la vida y obra de los héroes nacionales. Cuando nosotros le proponemos eso al presidente de la República, es porque hay un empeño ya del Ministerio de Educación de educar en Constitución, como lo establece el artículo 63, numeral 3 de la Constitución de la República. Es actuando en función del mandato de la Constitución, que hay que llevar la Constitución a las escuelas. Hay que dar la moral y cívica, haciendo énfasis en lo cívico, en lo ético, que lo encierra en gran parte lo constitucional. Y ya se está haciendo en las escuelas, se ha comenzado para gloria y honra de este pueblo, en nombre de Dios. Muchos que llamamos y trabajamos para eso y por fin se está llevando a cabo. Fue por eso que felicitamos al ministro de Educación por lo que él planteó cuando hizo en un liceo de la capital un acto para dar inicio a ese trabajo en favor de educar en Constitución en las escuelas. Oigamos lo que planteamos y lo que planteó el ministro de Educación. Los militares, civiles, combatientes de la Revolución de Abril de 1965, así como los guardianes de la Constitución, felicitan al ministro Luis Miguel de Camps por ser un ministro que se convertirá en historia, ya que puso en vigencia primero el que se impartiera la moral y cívica en las escuelas del país, y ayer hizo un acto en un liceo de esta capital, en la cual él pronunció lo siguiente: queremos que lo aprendido se confirme en la comunidad, que el civismo sea cotidiano, que el respeto se vuelva hábito y que los valores dichos en lenguaje moderno que se vuelvan virales, parte de lo que somos y de lo que nos identifica como dominicanos. Durante su discurso, reiteramos, el ministro de Camps resaltó que agentes al 100%, que es como se llama este programa, es la expresión viva del currículo
por competencia, donde lo aprendido se convierte en servicio y los valores dejan de ser teoría para volverse conducta, ejemplo y compromiso. Bien. Oído eso, nosotros entonces tenemos que saber que el presidente de la República crea las condiciones necesarias para que se luche contra las tiranías, para que se luche a favor de la democracia constitucional. Y realmente, oyéndolo hablar y motivar las razones por las cuales eleva la categoría de héroe nacional a Juancito Rodríguez, nos damos cuenta que por ahí anda el presidente de la República cuando fue capaz de reformar la Constitución para eliminar las posibilidades legales de la existencia del caudillismo y el mesianismo, para que no se repita otra tiranía. Oigamos lo que él plantea esa tarde. Es un hombre que eligió el lado sagrado de la patria y que con su vida trazó los cimientos de nuestra democracia. Mediante decreto dispuse que sus restos reposen entre los inmortales, héroes, mártires y estadistas, en ese recinto donde se honra la memoria de quienes dieron todo por la nación. Desde allí, su ejemplo seguirá inspirando a las generaciones presentes y futuras. Juancito Rodríguez nació en Moca en 1886. Hacendado próspero en Barranca La Vega, donde amasó fortuna gracias a su esfuerzo y a su trabajo. Pero cuando la dictadura asfixió las libertades, abandonó el confort para abrazar la causa de la justicia. Fue senador y diputado, pero al notar los abusos continuos y las persecuciones y la diatriba sangrienta del régimen, tomó la decisión de enfrentar con valentía y sin reservas la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Esto tuvo un costo terrible para él y para su familia. El tirano, con saña desmedida, quebró su vida, robó sus tierras, destruyó su patrimonio hasta la desaparición total de su fortuna. El régimen arrasó con su hacienda, persiguió a su familia y asesinó a sus colaboradores. Tuvo que vender su ganado y lo poco que le dejaron, teniendo que irse del país a finales de enero de 1946 para no perder la vida, exiliándose en La Habana, Cuba. Con los recursos obtenidos de la venta de algunos de sus bienes y lo recaudado, gracias al enorme prestigio de que gozaba, patrocinó 3 expediciones armadas a la República Dominicana. Las 2 primeras a poco menos de 1 y de 3 años de haber salido del país. La de Cayo Confite, Cuba, en 1947 y 2 años después en Guatemala, con el apoyo del presidente Juan José Arévalo, la de Luperón, el 19 de junio de 1949. Asimismo, invirtió todo cuanto le quedaba de su fortuna para financiar la tercera expedición, la del 14 de junio de 1959, donde murió su hijo primogénito, José Horacio Rodríguez, un prominente abogado con estudios de economía en la Universidad de Harvard, quien luego de haber acompañado a su padre las 2 primeras expediciones, comandó las expediciones marítimas del 20 de junio de 1959. Trujillo le había arrancado todo: la vida, la riqueza y hasta la esperanza. Mató a sus peones, apresó a sus familiares y a las hijas las despistó hacia Moca, Higüey y La Vega, logrando que nunca más volvieran a verse. Todo lo perdió en la lucha contra la tiranía trujillista. Sin embargo, aunque esa última expedición constituyó un sangriento fracaso militar, de ella surgió gloriosa la llama inapagable que encendió el espíritu libertario del pueblo dominicano, alentando el tiranicidio que dio inicio al final de más de 3 décadas de dictadura, aquel 30 de mayo
de 1961. Bien, oído exactamente lo que planteamos y oído lo que dijimos cuando felicitábamos al ministro de Educación y lo que propusimos después que el presidente planteó también el fin de la tiranía. Nos resta entonces hacer un llamado por el que se frene el proselitismo del tiempo, que se frene, porque eso generaría anarquía, y la anarquía son condiciones propicias para que surja una tiranía, más en un país que hay una oposición con muchos recursos acumulados durante 20 años, y que esos recursos acumulados le permiten maniobrar para que la democracia se fortalezca, para que la lucha contra la corrupción se fortalezca, y mediante un proceso de confusión al país a través de los medios de comunicación de toda la naturaleza, se puedan crear las condiciones para que surja una tiranía de nuevo y no se castiguen a los corruptos y el caudillismo siga. Eso hay que frenarlo en nombre de la democracia constitucional, que se expresa muy claro en el artículo 7 y artículo 8 de la Constitución de la República, que es bueno repasar con profundidad. Debemos dirigirnos a la democracia, no retroceder hacia la dictadura. Y para nosotros afianzar nuestra democracia, que la necesitamos, que necesitamos tener instituciones fuertes, porque estamos amenazados nacional e internacionalmente. Estamos amenazados cuando los Estados Unidos cerca el Caribe para amenazar también a Venezuela. Estamos amenazados cuando no se ha prosperado realmente en la lucha por la seguridad que hay que crear en Haití para llevar elecciones y que puedan tener gobiernos diferentes. Duda tenemos. ¿Qué pasa con Haití? ¿Será ocupada en el caso que los Estados Unidos atacara a Venezuela? Podría ser. O no podría ser, depende de lo que las circunstancias nacionales e internacionales conciban. Lo que sí tenemos nosotros es que garantizar que nuestra democracia se fortalezca, que nuestras instituciones se fortalezcan. Y la mejor manera de fortalecer la democracia es trabajar educando a todo el pueblo de ahora hasta el primer domingo de julio del 2027. Trabajando, no haciendo campaña a destiempo, trabajando para crear las condiciones de que los votos no sean por soborno, sino que sean por conciencia. Y que surjan el Congreso de la República, los ayuntamientos y el nuevo gobierno, impulsados por partidos que se han preparado para no llegar al poder por la corrupción y el narcotráfico. Que los tres partidos han pecado de eso y están los hechos. Ahora hay que preparar a esos tres partidos el que vaya a participar para que se viva en democracia, y para eso hay que educar al pueblo, luchar en contra de la ignorancia cívica, ética, patriótica y de conocimiento de manejo del Estado. Lo repetimos. No anarquizar el país llevando a cabo una democracia interna de los partidos errada. La democracia interna de los partidos debe obligarlo a que cada partido presente un programa de nación, un programa donde, por ejemplo, los líderes del Partido Moderno
puedan hacer todos ellos un proyecto de nación, presentar, cada grupo, cada candidato o precandidato presentar el suyo, discutirlo a lo interno, para el que sea escogido sea el programa del partido que se va a aplicar para resolver los grandes males nacionales a corto, mediano y largo plazo. Es con ese programa, proyecto de nación, que se debe hacer la campaña conforme a lo que establece la ley de partido, su artículo 23, numeral 3, que las campañas se hagan presentando entonces el programa que va a desarrollar ese partido a la hora de ganar. Y así debe hacerlo también el PLD, debe hacerlo la Fuerza del Pueblo como el PRM, hacerlo para no engañar a la población, adelantarse a hacer campaña de tiempo para volver a engañar a la población y quién sabe con cuáles otros fines. Estamos amenazados permanentemente con la droga. Somos el país que está más cerca de donde se producen las drogas en América. El trayecto más corto es la zona sur de nosotros. Entonces amenaza por donde quiera, que se refleje en la realidad política dominicana. Eso hay que pararlo. Por eso planteamos que se haga entonces una enciclopedia estudiantil donde estén todos los héroes nacionales, para que durante todo el año se le vaya educando a la población estudiantil que no conoce a sus héroes. No conoce a Camaño, no conoce a Manolo, no conoce a Montearache, no conoce a nadie, no conoce a Luperón, no conoce a Duarte, Sánchez y Mella, no sabe qué hicieron. Esas biografías tienen que llevarse a la escuela. Tienen que llevarse. Y hay que preparar primero a todos los directores regionales. Segundo, a los directores de distrito. Tercero, a todos los directores de escuela. Cuarto, a todos los profesores. Quinto, a todos los estudiantes, sus padres y amigos de la escuela, a través del departamento que hay de comunicación con la comunidad. Hay que ponerlo en práctica, por lo que dijo el ministro. Lo que usted aprende tiene que ponerlo en práctica y el pueblo recibirla. Entonces nosotros estamos haciendo el llamado al presidente para que lo más antes posible, a través de los medios que él pueda disponer, ordene la conformación de esa enciclopedia estudiantil para que sea dada en todo el país y se hagan concursos sobre la Constitución, sobre los derechos nacionales, para que los jóvenes discutan y no se dejen embaucar por toda la propaganda negativa que reciben para confundir y mantener al país en el ciclo vicioso de la corrupción y la impunidad y el desastre que estas proyectan al país. Hay tiempo para nosotros hacer un país fuerte. Fuerte para combatir lo de afuera y lo de adentro. Y que nuestra juventud tenga futuro. Nuestro país tenga futuro. Señor presidente, esperamos por usted. Vamos arriba. Así como usted ordenó al Ministerio de Educación impartir la Constitución y los valores patrios, cívicos, éticos y morales en las escuelas, vamos a agregarle un elemento más, la enciclopedia de héroes nacionales para los estudiantes, para que cada estudiante tenga en su cabeza que a esta vida se vino a trabajar por el bien de los que vendrán mañana. Un gran estadista lo que hace es pensar en el futuro de las próximas generaciones y no en el futuro de las elecciones, como están pensando algunos cuando están hablando de realizar campañas a destiempo, fuera de lo que manda la Constitución y las leyes de la República. Ciudadanos todos y ciudadanas, este país solamente garantizará una democracia constitucional con un Estado social y democrático de derecho garantizado cuando se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto.
Hasta el próximo sábado. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto.